procurador Cristian Salas y también quien fuera vicepresidente durante la gestión de Alejandro Toledo, una persona que lo conoce mucho y que ya antes había estado con nosotros en el programa, David Weissman. Con ellos vamos a analizar lo que acabamos de escuchar y estas horas que restan antes de tener a Toledo ya en un penal en California. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señor Weissman. Muchísimas gracias, procurador. Empezaría por el lado del procurador. Las declaraciones ofrecidas por Alejandro Toledo esta noche, ¿qué impacto pueden tener en el proceso que se le sigue o en el proceso de extradición? Eventualmente me parece que ya ninguno. Pero ¿cómo analiza usted las alusiones que ha hecho a las autoridades y al gobierno nacional? Muy buenas noches. Muy buenas Gracias noches por la invitación. Un gusto compartir el panel. Primero, ¿las declaraciones están orientadas al proceso penal que va a afrontar aquí? No. Son declaraciones orientadas a la comunidad internacional. O sea, Toledo hasta ahora mantiene la esperanza que desde la opinión internacional puedan lanzarle una especie de salvavidas, que no se sabe cuál puede ser. Su gran esfuerzo por dilatar, no por impedir, sino por dilatar la ejecución de la extradición, hoy se acabó. Esta moción de emergencia o de urgencia ha sido rechazada por una jueza. No la ha rechazado por falta de competencia, que es lo que debiera haber ocurrido, sino que la ha rechazado por ausencia de requisitos de validez. Es decir, una moción, es una solicitud en el contexto estadounidense, de urgencia significa necesito ayuda de la justicia porque hay un acto que me va a vulnerar irreparablemente un derecho. Y entonces la jueza lo que le dice es, a usted no se le está vulnerando ningún derecho y uno de los requisitos de ese tipo de medidas es que usted me evidencie que la medida que le va a vulnerar su derecho va a cambiar. Es decir, la extradición puede retrotraerse, puede cambiarse. No, la extradición ya está aprobada judicialmente y políticamente por el Departamento de Estado. Y la jueza se lo ha rechazado. Así, por eso es que han transcurrido tan pocas horas, porque ese pedido era totalmente inviable. Estas declaraciones están orientadas más a pintar la justicia nacional como un contexto en el que no se generan garantías debidas para su procesamiento, que es en paralelo lo que podríamos comparar con lo que Pedro Castillo viene haciendo también. Es decir a la comunidad internacional pensando en futuras acciones, decirle, me están mandando a un contexto judicial donde voy a perder. Y voy a perder porque me detestan por ser de raíces indígenas, porque luché contra la dictadura, porque tengo enemigos políticos, etc. Pero en esa desesperación argumentativa está atacando injustamente al sistema de administración de justicia. Vamos a continuar con el análisis y también cuáles serían las posibilidades que tendría Alejandro Toledo de que le den esa prisión domiciliaria que ha pedido durante la entrevista con la agencia EFE, pero quería también consultarle al señor Weissman, ahora que escucha a Alejandro Toledo, y preguntarle en principio cuál es su sensación al ver a Alejandro Toledo, haber reconocido que finalmente se entregará a disposición de la justicia, y qué espera usted de su llegada a nuestro país. ¿Cómo cree que actuará Toledo una vez que pise territorio peruano? Bueno, lo único que ha hecho es confirmar que es una persona que miente, porque él dice que no me he fugado, lo acaba de decir. ¿Y qué cosa es? ¿Por qué está en un país diferente a su país? Él dice que es peruano. Muy bien, ¿por qué no está en el Perú? O sea, su persistencia, su enfermedad de mentir, no la puede controlar. ¿Conocía usted que el presidente estaba enfermo, que tenía cáncer? No, nunca, absolutamente. A mí me parece que es un recurso humano que cualquiera, en una situación como la que se encuentra el presidente Toledo, lo va a pretender usar, porque la cárcel no es una cosa de un juguete, es una cosa terrible, es casi como la muerte en vida. Bueno, lo que él ha dicho, entre otras cosas, es que le pide a las autoridades que no lo maten, no lo condenen a la muerte en prisión. El procurador quizá nos pueda precisar, ¿influye, de qué manera puede pesar en las autoridades peruanas las dolencias de las que dice padecer Alejandro Toledo para considerar una prisión preventiva? Las enfermedades... Perdón, una prisión preventiva domiciliaria. Una detención domiciliaria. Las enfermedades son un criterio a tomar en cuenta por la autoridad judicial frente a cierto tipo de medidas restrictivas, como puede ser un pedido de prisión preventiva. El fiscal dice,
a esta persona para afrontar el proceso, falta todavía la investigación, la acusación, el juicio oral, necesito mantenerla presa porque libre me entorpece la acción de la justicia, se va a fugar nuevamente, etcétera. Y es ahí donde los jueces dicen, muy bien, esta persona, ¿qué calidades tiene? Edad, dolencias, enfermedades, están acreditadas, porque ese es otro dato importante. Hoy nosotros tenemos la duda de si es cierto o no si padece esta ¿Tiene usted terrible. la duda, doctor Weissman? ¿Usted también duda de eso? Tengo totalmente la duda. Pero, a ver, pero mentir sobre una enfermedad tan grave como la del cáncer, ¿le parece que Toledo sería capaz de una cosa así? Sí. ¿Por qué? Fíjese, se han presentado 3 recursos para alargar. ¿No le parece a usted que el primer y único recurso más fuerte hubiese sido desde el primer día? Tengo cáncer, acá están los documentos del hospital Buckingham. Y le hago la pregunta a David Weissman precisamente porque usted conoce no solo al político, sino a la persona de Alejandro Toledo. Sí. ¿Le recuerda este Alejandro Toledo el día de hoy pausado, hablando, pidiendo casi compasión, ¿no? Explicando su situación, la preocupación que siente por Elian Karp? ¿Le recuerda a ese Alejandro Toledo que parece tener como 2 caras al Alejandro Toledo que gobernó y del cual usted ha admitido haberse desilusionado? Sí. ¿Sigue siendo Alejandro Toledo? No, es otra persona en este momento. Es una persona vencida, apagada emocionalmente y sabe que está derrotada. Es una persona derrotada. Sus expresiones y la forma en realidad conmueven, dan pena. ¿Le da a usted pena? Claro, me dio pena cuando mencionó a su esposa que la deja. Y yo dije en una entrevista que podría tener problemas de poder resistir en la cárcel, no solamente por la falta de su alimento pernicioso, que es el licor, sino por la ausencia de su esposa, por la soledad. Y eso es lo que está traduciéndolo justamente en este momento el señor Alejandro Toledo. ¿Por qué es tan necesaria, digamos, claro, para todos perder, alejarse de la esposa, alejarse de la familia? Pero en el caso de Alejandro Toledo y Elian Karp hay algo más. Ellos han trabajado el proyecto político en conjunto. La señora Karp está comprometida en la investigación que se inició por el caso de Coteva, que precisamente es el segundo capítulo de esta historia, porque el soborno se lava a través de las compras de inmuebles que hace la madre de la señora Elian Karp. Tenemos unas fotografías de esta tarde que de alguna manera anuncian o grafican lo que podría ser la despedida entre Alejandro Toledo y Elian Karp. Si uno quiere atribuirles otra interpretación, también podríamos decir que estas fotografías, el mensaje que envían es: estaremos siempre juntos, estamos juntos en esto. La pregunta es, ¿qué hará Elian Karp una vez que Toledo se suba al avión con destino a Perú? ¿Qué cree que hará, señor Weissman? Ese es el gran problema. Ahí, a partir de ahí, comienza lo que yo he visto, una depresión ya en el señor Alejandro Toledo. ¿Cree que ella vendrá? No, No. no, ella no va a venir de ninguna manera. Ella, consumado el viaje de Alejandro Toledo al Perú, ella va a buscar que irse a un país donde no sea permitido la extradición. Y probablemente ese país sea Israel, donde no se permite la extradición, como en otros países, de sus ciudadanos. Entonces, voy a volver sobre el punto de Elian Karp. Quería preguntarle al procurador, traer a Toledo en esta circunstancia y el hecho de que el juez le haya devuelto el pasaporte hoy a Elian Karp, supone que perdemos entonces a Elian Karp. Digamos, la justicia va a ser muy difícil que pueda iniciar un proceso de extradición, formalizar lo que me parece que ya algo se ha adelantado, pero va a ser muy difícil tenerla a ella. Es decir, traemos a Toledo, pero en esta traída a Toledo perdemos a Elian Karp. Se dificulta sin duda su puesta a disposición de la justicia peruana, pero eso también es ya responsabilidad de las autoridades encargadas del proceso de extradición en el extremo de Elian Karp. El impulso que se le debió dar no se le dio, algo pasó, ya son responsabilidades funcionales. Pero esto evidencia el gran riesgo que genera la libertad de Alejandro Toledo. Y a eso iba en relación a la enfermedad. La enfermedad es un criterio que el juez puede utilizar más el peligro de fuga.
Puedo estar enfermo, pero también me puedo fugar estando enfermo. Entonces, aquí el gran pleito judicial que se nos viene ya con Toledo acá es su lucha por lograr cambiar la prisión preventiva que existe sobre él por una detención domiciliaria. Y ahí el gran debate va a ser enfermedad, de pronto sí, si es que se logra acreditar, más riesgo de fuga. Hay riesgo de fuga, hay peligro en que el señor pueda huir y no volver. Vamos a tener como ejemplo el caso de su esposa. De acuerdo. Vamos a volver sobre Elian Karp para que el señor Weissman nos cuente un poco más de lo que ha sido esa relación. Él la conoce muchísimo desde la campaña, incluso que llevó a Alejandro Toledo a la presidencia de la República, pero hemos preparado una nota sobre ella. Fernando Marcelo nos cuenta ahora el papel de quien fuera la ex primera dama, una ex primera dama polémica, también agresiva y con mucha injerencia en las decisiones que tomó Toledo en su momento. Yo no sé cuánto tiempo va a estar con nosotros, eso es lo que quería agregar. Un poco de humanidad. Reapareció rebelde e imponente en la audiencia judicial del caso Ecoteva para pedir humanidad para su cholo sano y sagrado. Yo no sé cuánto tiempo va a estar con nosotros, eso es lo que quería agregar. Un poco de humanidad. Humanidad para Alejandro Toledo, el expresidente que tendría las horas contadas para ir a prisión preventiva. No hemos tenido acceso, ni hemos usado, ni hemos manejado, ni hemos transferido ningún tipo de dineros. Elian Karp fue capaz en esta misma audiencia de negar en todos los idiomas estar implicada en el caso Ecoteva que le involucra en presunto lavado de activos. De esta operación llamada Ecoteva, que no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Años atrás, también fue capaz de lanzar duros adjetivos contra todo aquel que osaba cuestionar a Alejandro Toledo, su cholo sano y sagrado. Es un pobre imbécil. ¿De dónde se atreve este pobre infeliz que ha estado pidiendo un trabajo a mi esposo desde el año 2001? Es un pobre infeliz que miente. Incluso mintió al decir que no dominaba el idioma español para evadir las preguntas de la prensa. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Ismael Tazaico, periodista de Panorama, la saluda desde Lima. Oh yeah, that's really too bad. I don't speak Spanish. Doctora, nosotros... Hoy, a pocas horas de separarse de su esposo, ¿hasta dónde será capaz de llegar la pelirroja debilidad del ex líder de la Chacana ante su inminente extradición al Perú? Yo creo que ella va a ser leal en todo momento y va a continuar acompañando a Alejandro Toledo, aunque a la distancia, ¿no? Y no creo que lo acompañe en su llegada al Perú, pero de que va a permanecer vigilante del proceso y teniendo un protagonismo mediático a la distancia, sí no dudo de que ella va a seguir en la primera línea. Hace unos años, Elian Karp colocó este cuadro al ingreso de la casa de Camacho, que por entonces compartía con su esposo y expresidente Alejandro Toledo, una prueba de fe, devoción y hasta culto que le rendía al que alguna vez llamó el Pachacútec del siglo XXI. Este es el cuadro principal de los Toledo Karp en su casa de Camacho. Está exactamente a la entrada de la casa. Huaraz querida, no temas, porque los apus han hablado desde el Cusco hasta el Huascarán y finalmente se romperá la maldición de los 500 años. Vendrá un gobernante cholo, que lo quieran o no, ya está hablado. Precisamente a la fe y a la devoción tendrá que aferrarse Elian Karp cuando Alejandro Toledo finalmente aterrice en el Perú. Ella no podrá acompañarlo, pues cuenta con una orden de captura internacional por las investigaciones sobre el caso Ecoteva, aunque para el ex premier Jorge del Castillo se libraría de la justicia peruana. Yo creo que va a terminar en Israel para que no la extraditen. ¿Usted cree que va a salir de los Estados Unidos? Sí, lo más probable. Recordemos que la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial 12 años y 4 meses de cárcel para la ex primera dama. Comprarse una oficina de primera en Monterrico,
pagar la hipoteca de su casa en un solo cocacho y cosas por el estilo, que ponían en evidencia que él estaba haciendo exhibición de unas cuestiones de riqueza que de dónde, ¿no? Entonces, eso fue la punta del hilo que se fue jalando y termina en Ecuateva y termina en Odebrecht. Será entonces el fin de la mujer pelirroja que apareció en la vida política en el año 2000, junto al entonces Alejandro Toledo. Quedará en el olvido la extrovertida Elian, que se ganó el cariño y la simpatía de gran parte del electorado. Era muy afable y se convirtió en un gran activo para la campaña, a tal punto que por su belleza en esos años empezó a generar una serie de comentarios muy positivos en relación a la candidatura de Alejandro Toledo. Aunque recordando esos años, una vez que ingresó a Palacio de Gobierno y convertida ya en primera dama, sacó a relucir ese perfil confrontacional e irreverente con el que se ganó antipatías y enemigos políticos. Pero cuando tomó el poder fue cambiando. Y todos vimos una serie de actitudes, yo diría, racistas o a la inversa, ¿no? El cholo sagrado, no me lo toquen, o los pituquitos de Miraflores, cosas de esa naturaleza, que fueron alejándola de la simpatía de la gente, haciéndole lío al propio esposo o confrontando a adversarios políticos, ella directamente, que no tenía que ver. Un discurso polémico e incendiario, con el que siempre buscó defender lo indefendible de su esposo Alejandro Toledo. El personaje que empezaron a crear de mi esposo, candidato, es un cholo que habla mal, que es drogadicto, que se mete con prostitutas, que engaña a su mujer y que tiene hijos ajenos. Una defensa sin cuartel que le era recíproca, pues en cada polémica en la que se veía envuelta Elian, allí siempre estaba Toledo, sacando cara por su pelirroja debilidad. Este golpe artero contra mi esposa lo he sentido en lo más profundo de mi ser. Ella tiene derecho a trabajar, déjenla trabajar. La amo, la quiero, es la madre de mi hija. Hoy, el expresidente está a pocas horas de subirse a un avión con destino directo a Lima, donde ya lo espera una celda bien acondicionada en el penal de Barbadillo, donde estará acompañado de Alberto Fujimori y Pedro Castillo, mientras que Elian, su Elian, se quedará en los Estados Unidos hasta que Dios, la justicia y los escándalos los vuelvan a juntar. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. ¡Escúchenlo bien! ¡Toledo, dignidad! ¡Toledo, dignidad! Debido precisamente a los problemas que tenía o que tiene Alejandro Toledo con el alcohol, debido a las noticias sobre infidelidad, el caso, por ejemplo, de la hija no reconocida, en muchas ocasiones se habló de un matrimonio por conveniencia entre Alejandro Toledo y Elian Karp. A la luz de lo que estamos viendo, ¿cuál es su sensación, David Baiza? Bueno, creo que hay dos estadios. El primero es que ella misma declaró, cuando retornó después de muchos años de haber dejado a Alejandro Toledo, y que, dicho sea de paso, abandonó a su pequeña hija. ¿Quiere decir que Chantal quedó a cuidado del padre? No, al cuidado de un amigo muy conocido. Correcto, ella viene a Perú Toledo y se suma a la campaña. Elian. Sí. Y ella dice que este era un reencuentro económico, de intereses económicos. Ella venía a juntarse nuevamente con Alejandro y eso fue ya casi terminando la primera vuelta. Antes de la primera vuelta, comenzando la primera vuelta. Hace el reencuentro y lo manifiesta claramente que ella venía por interés, no porque lo quería Alejandro. ¿Se lo cuenta a usted? ¿Se lo, no, lo dice? Fue públicamente. ¿O fue público? Okay. Fue públicamente. Okay. Pero hoy la ve comprometida, como ha dicho el señor Cheput, por ejemplo. ¿Qué posibilidad hay? Y ahí también quisiera que intervenga el procurador. ¿Qué posibilidades tiene Elian Karp, márgenes de maniobra, estando ella
en libertad y teniendo en cuenta lo que usted dijo, que los discursos de Toledo hoy son para la comunidad internacional. ¿Qué puede hacer Elian Karp, ella, desde Israel, para contribuir a esa imagen de victimización del esposo? Hacer eco de ese tipo de reclamos, que son reclamos de pseudo persecución política, y creo que ahí es importante que nosotros como sociedad tengamos claro que en nuestro país no existe un sistema de persecución política. Podemos estar ante fiscales de pronto que tienen animadversión hacia cierto sujeto, un juez que falla mal, un juez que incurre en corrupción. Tenemos falencias en el sistema, pero de que haya persecución política en un solo sentido en nuestro país, eso no existe. En el Perú hay una justicia que está funcionando, con errores y todo, pero que está funcionando a tal punto que este último ataque al orden constitucional de Castillo en parte fue impedido y resuelto por el sistema de justicia. Claro, pero tenemos una campaña también promovida por Castillo en un sentido similar. Es decir, el tema de la raza lo comparten, por ejemplo, de la discriminación racial lo comparten Castillo y Alejandro Toledo. Señor Weissman, yo le decía, vuelve Elian Karp, se convierten en socios. ¿Usted cree que ella ahora contribuirá, digamos, peleará esa causa también? Y por otro lado, ha deslizado algunas cosas, ha comentado usted ya entre telones de lo que era la vida en común. Y usted ha dicho que Elian Karp intervenía directamente y que usted trataba de frenar esa influencia. ¿Cuándo se dio cuenta que ella participaba, era una parte fundamental en la toma de decisiones de Alejandro Toledo, mientras él, digamos, caía o tenía estas debilidades que ya para todos son públicas? Bueno, era casi permanente su participación. ¿Era una participación activa en el gobierno, por ejemplo? Sí, era activa, era muy activa. Claro, ella tenía, es más, tenía en Palacio de Gobierno, tenía su despacho como primera dama. ¿Quería un despacho como primera dama? Tenía okay. Sí, y funcionaba ahí. Ajá. Sí, hay cosas interesantes, usted ha dicho, como por ejemplo que Alejandro Toledo iba de viaje cuando encargaba el gobierno, porque tenía que hacer alguna gira, y cerraba, ponía llave en todas las oficinas. Y usted ahí empezó a sospechar de que él guardaba algo en esas oficinas que no quería que se conociera. Así es. Sí. ¿Ha logrado averiguar qué fue? No, nunca pude averiguar porque todo era demasiado hermético, ¿no? O sea, él había instalado ya una organización dentro de Palacio también, con empleados que eran muy adictos a él, por diferentes razones, y entonces era imposible poder acceder todo lo que era el despacho presidencial, que era muy grande, herméticamente cerrado. Como una burbuja. Permítame la interrupción porque Marco Vázquez, director de Panorama, está con nosotros y él tiene información importantísima que alcanzarnos. Nos preguntábamos al inicio del programa, ¿es verdad que Alejandro Toledo tiene cáncer? Digamos, genera una suerte de conflicto dudar de la palabra de alguien que en efecto puede estar gravemente enfermo. Marco, ¿tienes información sobre el estado de salud de Alejandro Toledo, por lo menos lo que él ha declarado a la justicia estadounidense? Bueno, lo que debemos decir es en base a documentos se habla. Sería una mentira muy grosera jugar con una condición, con algo tan sensible como el cáncer. Es posible que el presidente pueda mentir, pero sometámonos solamente a los documentos. En pantalla estamos viendo la descripción de salud que hace el señor Alejandro Toledo cuando envía uno de sus recursos de suspensión. ¿Hace cuánto tiempo esto? ¿Un mes? Este documento que vemos, que está un poco garabateado por mis anotaciones, corresponde al 1 de marzo de este año. Eso es hace un mes, un poco más de un mes. Y en él Toledo, o los abogados de Toledo, describen su situación médica para ponerse en contra o para apelar a una suspensión de la extradición. Y dicen 3 características. El señor tiene 76 años, ¿no? Si bien está vacunado, es una persona de riesgo. Dice que ha tenido una cirugía en el hombro. Eso es lo primero que le achaca, una cirugía en el hombro, y que tiene una prótesis de titanio en el hombro derecho. Lo tercero que él dice, que él esgrime, es que su señora esposa, Elian Karp, se va a someter a una operación de cadera y que dependería estrictamente de él para que ella se movilice.
Entonces, lo que queremos decir es que por ningún lado el señor menciona la condición, el cáncer, ¿no? Que sería lo primero que hubiera dicho. Menciona acerca de él que él tiene muchas terapias, toma pastillas, como él lo ha dicho públicamente, pero por ningún lado menciona el cáncer. Tampoco ingresa los detalles de los medicamentos, ¿para qué los toma? Ok, no ingresa a los detalles, pero él dice que sí se somete a terapias físicas y que tiene esta cirugía en el hombro. Es decir, claro, él por informa lo que tiene en el cuerpo, para decirlo en sencillo, y por ningún lugar menciona el cáncer. Es un apunte que hay que tener porque eso sale en los documentos. De acuerdo, gracias Marco por esta primicia que nos has alcanzado. Bueno, vamos a esperar con calma a que llegue el señor Toledo y a ver, de pronto el cáncer ha sido recientemente diagnosticado, ¿no? Como decía Marco, es delicado ponerse a dudar, pero tratándose de un personaje con los matices de Alejandro Toledo, es imposible que no lo hagamos. Comentarios finales de nuestros invitados. Ex procurador, por favor. Esto condice lo que el doctor Weissman decía hace un momento, ¿no? O sea, para tener credibilidad, esta alegación se hubiera planteado desde un inicio, dada la importancia y gravedad. Como reflexión final, tengamos en cuenta para la sociedad y sobre todo para los funcionarios del ayer y del hoy, el poder es efímero. Parece inacabable, pero es efímero. Y en el país, en el Perú, si bien padecemos de corrupción, tarde o temprano la justicia los alcanza. De acuerdo, breve comentario del doctor Weissman. Correcto. Tomando parte de las palabras que acaba de decir el señor procurador, es verdad, el poder es efímero, es transitorio, pero lamentablemente los presidentes, y lo he vivido especialmente con Alejandro Toledo, una vez que llegó al poder, es decir, era el rey todopoderoso, impecable, imposible de cometer errores y de la verdad absoluta en su persona y en su palabra. Entonces, lamentablemente eso se derrumba después de los 5 años. Así es, le agradezco que haya estado con nosotros nuevamente, entendemos además su frustración y los sentimientos. Gracias a ambos por estar esta noche aquí, en la previa de lo que sería la detención o la entrega de Alejandro Toledo. Vamos a ir a la pausa y vamos